Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Preparando todo para entrar en directo en Instagram también. Dame un segundito. Perfecto. Ahora sí. Bienvenidos una vez más a los directos de Diving Green que tenemos todos los lunes. Y hoy estoy súper bien acompañada, como siempre. Hoy vamos a hablar de tortugas marinas. Y tengo el honor de presentaros a Claudia, que es investigadora predoctoral de la Universidad de La Laguna, especialista en tortugas marinas. Bienvenida, Claudia. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? muy bien, muy contenta y emocionada. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. A vosotros por invitarme. Primero de todo vamos a comprobar que nos escuchan bien por todos lados, así no empezamos a hablar y que a veces ha pasado que no se escucha bien. Si alguien nos puede confirmar por Instagram y por YouTube. Sí, en YouTube dicen que se escucha bien. En Instagram me imagino que también porque está todo sincronizado, así que perfecto, sí, se escucha bien. Genial. Pues bueno, Claudia, cuéntanos un poquito cuál es tu recorrido. Vale, pues bueno, yo empecé a estudiar el grado de biología en Barcelona, que soy de allí, y ya cuando me tocó hacer el tema de prácticas y de estancias, yo ya siempre había querido estudiar biología por el tema del mar, siempre había estado muy ligada desde pequeña a él por principalmente influencia de mi padre, y por ello empecé a indagar y vi que en Cabo Verde estaban trabajando en playas de anidación con tortugas marinas, protegiendo nidos en playa, etcétera, y me fui ahí a hacer una estancia de un mes y medio. Cuando volví, acabé mi año de grado, me licencié y pues vi que había otras oportunidades para seguir trabajando en lo que había empezado y me cogí la mochila y me fui a Costa Rica a hacer una estancia de 3 meses como asistente de investigación. Y una vez allí, pues no me quise ir y fui encontrando diferentes ONGs y me fui moviendo por todo el Pacífico, trabajando siempre en playas de anidación. Trabajé en 3 ONGs, que las puedo nombrar por si alguien está interesado, que era Cotorco, Osa Conservación y Tortugas Preciosas de Osa, que de hecho lo empezamos junto a mi compañero Manuel Sánchez en uno de mis últimos años, en 2019, y sigue el proyecto. Y también quien quiera se puede informar o puede preguntar porque se puede asistir. Y trabajábamos pues protegiendo nidos en playas de tortugas que salían a anidar, haciendo estudios sobre todo de cómo afectaba el cambio climático a las tortugas cuando nacen, etcétera. Y ya en 2019 me vine aquí a Tenerife a hacer mi máster para enfocarme y especializarme un poco más, que fue el de biología marina de conservación. Y ya en mi último año de máster hice mi trabajo final de máster estudiando los varamientos que habido en los últimos 21 años en la isla de Tenerife y la interacción que había con la pesca artesanal, ya que veíamos que había mucha interacción con la pesca y queríamos investigar un poquito más sobre ello. Y de ahí pues empezamos con otros programas de divulgación en el sector pesquero y por último ya en los últimos años empecé mi tesis doctoral en la cual estamos estudiando las sinergias, es decir, la interacción que hay entre diferentes actividades humanas como es el turismo, pesca y el ciudadano de a pie con las tortugas marinas para ver un poco cómo están estas zonas que están protegidas en la isla y las que no y cómo están las tortugas en ellas. Y un poco esa es mi trayectoria y actualmente pues estoy en mi tercer año de tesis. Genial, o sea que llevas como 6 o 7 años trabajando con tortugas. Sí, desde que me fui yo tuve un flechazo, siempre diré, fue el flechazo más grande de mi vida. Y a veces incluso he intentado tirar por otros lados, pero siempre al final o me salen cosas de ellas o yo ya... mm, Cuando llegué a Tenerife, de hecho, no sabía muy bien qué había de tortugas aquí, que no había, no era... Siempre buscaba y era más el tema de cetáceos, etcétera. Pero cuando ya empecé a informar, vi que había muchas cosas por hacer y que había ahí un gran vacío, un gap con el tema de los censos y de los varamientos y pues pude empezar a trabajar con ellas aquí y ahora mismo pues encantada en ese sentido. Genial. ¿Puedes explicar qué es un varamiento para si hay personas que no lo saben? Sí, nosotros llamamos varamiento a cuando una tortuga, por causas no naturales o naturales, pero normalmente son debido a causas antropogénicas,
se queda normalmente flotando a la deriva en la superficie, ¿no? Entonces, normalmente, pues vemos que son por enmayamientos la mayoría de las veces, debido a plásticos o incluso a artes de pesca que se quedan a la deriva. También el tema del plástico que les influye en la flotabilidad. También desde hace unos años, que luego puedo indagar más en el tema, el síndrome de la descompresión que es tan típico en buceadores se está viendo en las tortugas, que es debido a que suben muy rápido por causa de enmayamientos en redes y eso les causa pues el mismo efecto que nos causa a los humanos, el nitrógeno acumulado y bueno, diferentes causas que hacen que lleguen a la superficie en mal estado y entonces, por ejemplo, aquí en Tenerife y también en Gran Canaria hay diferentes centros de recuperación que lo que hacen es coger a estas tortugas en mal estado, rehabilitarlas, mirar sus causas e intentar darle el mejor tratamiento para volver a liberarlas a su estado natural. Aquí yo trabajo con el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Taonilla, que está en La Esperanza, en Gran Canaria tenemos a Tafira, en Cataluña tenemos al CRAM, bueno, y en Andalucía también hay, en Valencia está el Oceanográfico, por toda España realmente hay muchos centros que están trabajando en ello. Decir los nombres de las ONGs para apuntarlo aquí en los comentarios por si alguien quiere contactar. Sí, claro, como he dicho, en Tenerife es el Centro de Recuperación de la Taonilla, en Gran Canaria tenemos a Tafira, en Cataluña tenemos a la Fundación CRAM, que es Centro de Recuperación de Animales Marinos, en Valencia tenemos al Oceanográfico, en Andalucía creo que está el CREMA, y no sé si no me acuerdo mucho de memoria todos los nombres, pero realmente en Andalucía creo que hay 2 o 3 trabajando actualmente en ello y se están haciendo bastantes cosas y muy chulas y con el estudio de las tortugas marinas y realmente hay un colectivo muy grande trabajando en este sentido porque es bastante frecuente. Aquí en Tenerife en los últimos 22 años vimos que había 1.875 varamientos. Wow. Sí, que teniendo en cuenta que se dice que cada 1.000 tortugas que nacen una sobrevive, pues es un índice bastante grande y preocupante. Sí. Pues vamos a empezar hablando un poquito sobre las tortugas marinas, sobre la biología, para que todo el mundo pueda entender también de todo lo que vamos hablando, porque pues lo que acabas de comentar, ¿no? Una de cada 1.000 sobrevive. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el proceso? Vamos a empezar comentando que hay 7 especies de tortugas marinas, ¿verdad? Sí, las tortugas marinas tienen 1.500 años, alrededor de 150 millones de años de antigüedad. ¿Se me escucha? Uy, no sé si hemos tenido un problema. A ver, Uy, que no sé si era mi internet o... o el mío. ¿Bien? Ahora bien, perdone. Vale, parece que sí. Sí, Lo que me vale. sale que tengo como poca cobertura. Espero que todo el mundo nos esté viendo bien. Vale, bueno, mientras tanto, vale, sí se Vale, oye, perfecto. Entonces, genial. yo me había quedado en que había dicho que había 7 especies de tortugas marinas. Sí, todas tienen un antecesor común. Realmente, para quien no lo sepa, tienen alrededor de 150 millones de años de antigüedad. A mí me gusta decir este dato para que todo el mundo se dé cuenta que hace 65 millones de años se extinguieron los dinosaurios y que ellas, bueno, su antecesor común, obviamente, convivió con estos dinosaurios y no se extinguieron y a día de hoy se ha ido diversificando a dar lugar a las 7 especies de tortugas que tenemos actualmente, que la que más destaca y más se puede parecer, bueno, antes de eso común realmente era un individuo enorme y actualmente el individuo más grande es la tortuga laúd, que puede llegar a medir hasta 2,5 metros. Luego tenemos a la boba, que es la más común tanto en el Mediterráneo como por aquí por Canarias. La verde, que también es bastante típica aquí en Canarias, por ejemplo. Tenemos una que se llama, bueno, tenemos 2 oliváceas, la tortuga plana y la carey. Y esas serían las 7 especies que tenemos en la actualidad y todas vienen de este antecesor común. Y son reptiles, por lo tanto, vienen de animales terrestres, ¿no? Que volvieron Sí, al mar, por lo tanto, tienen pulmones y tienen que salir a exacto. respirar a la superficie. Sí, de hecho, esto es una de las características más increíbles que tienen, igual que el tema ancestral de salir a poner
sus huevos a la playa, ¿no? Estas son como las dos características que aún siguen conservando y realmente se dice que es de lo que les ha hecho sobrevivir tanto tiempo, ¿no? Aparte de su caparazón duro que hace que aguanten un montón de cosas que actualmente están pasando. Realmente fueron una de las especies más abundantes, se considera de las más abundantes que hubo en el planeta en algún momento y obviamente las más diversificadas porque son grandes migradoras, como espero, bueno, muchos a lo mejor sabéis, otros no. Realmente ellas se mueven son malas nadadoras, pero se mueven por corrientes y eso les permite, por ejemplo, las tortugas que aquí vemos en Canarias, se estima que realmente a lo mejor han nacido en el sur de Estados Unidos. Entonces, para que os hagáis una idea de la distancia que puede nadar este animal. Y fueron muy abundantes hasta la actualidad, que hace unos cuantos años pues ya empezamos a descubrir que estaban bajando sus poblaciones, cada vez salían menos tortugas a anidar, se veían menos en puntos donde antes se veían con frecuencia y mayormente es por las causas debido al ser humano, ¿no? Tráfico marítimo, plástico, artes de pesca a la deriva, contaminación acústica, las playas que cada vez hay más construidas y tienen menos lugar donde salir a anidar, etcétera. Bueno, el cambio climático también, Mm. que nos... Después vamos a entrar en más detalle con el tema de las amenazas. ¿Nos podrías explicar un poquito cómo es el procedimiento, o sea, cómo es la vida de las tortugas desde que nacen hasta que son adultas? Sí, de hecho a mí siempre ha sido lo que más me ha llamado la atención de ellas porque realmente, como he dicho, tiene la característica ancestral que la hembra, solo la hembra, sale a la playa a anidar. Y entonces lo que hacen normalmente en un mismo momento ponen, dependiendo de la especie, alrededor de 100 huevos y no tienen cuidado parental. Entonces lo que hacen es, dejan ahí el nido, la madre lo que hace es camuflarlo con muchísimo esfuerzo y luego regresa al mar y deja el nido ahí. Aquí podéis ver sí, un vídeo y normalmente siempre en playa se trabaja con luz roja porque realmente no les afecta y así no les asusta y pueden seguir haciendo eh, su anidación sin problema. Y entonces, pues una vez han puesto los nidos, que ponen muchísimo por eso, porque como no tienen cuidado parental, así para asegurar la supervivencia del máximo, la madre vuelve al mar y los huevos se quedan ahí, dependiendo también la especie, entre 30 a 40 días. Que entonces cuando empieza la eclosión de los nidos, que es un trabajo en equipo, porque realmente son las tortuguitas de arriba, Sí, me gusta. empiezan, sí, hay un vídeo que tenemos preparado, son las tortuguitas de arriba las que empiezan como a excavar hacia arriba y a hacer el agujero y las tortuguitas de abajo las que impulsan a las que están arriba. Entonces el trabajo en equipo y lo que hacen es caminar hacia el mar, porque normalmente nacen, esto fue un momento excepcional, normalmente siempre nacen por la noche para tener menos depredadores, pero lo que hacen es guiarse por el sonido del mar y también la luz que refleja la luna. Otro problema que tienen muy grande es cuando se construye atrás y hay iluminación como farolas, esteles, etcétera, hace que se confundan y en vez de llegar, de irse para el mar, se van en el camino contrario. Ese es otro problema que también tienen. Y es muy Esto, importante. perdona que te interrumpa, una Sí, pregunta. Yo la última información que tenía era que se sospechaba lo de la luz de la luna, pero no estaba demostrado científicamente y que lo que hacían era como huir de las sombras donde normalmente las madres ponen los huevos cerca de una duna o de una planta o algo que haga una sombra, una silueta alta, para huir de eso, ir en dirección contraria para encontrar el mar. Pero lo de la luna y el sonido no sabía, ¿está demostrado científicamente ya? los últimos estudios que yo he ido informándome, no sé si a lo mejor ha hecho, como ahora yo no estoy trabajando tanto en playa, quizá ahora lo desconozco si ha salido algo nuevo, era que realmente sí, realmente ellas normalmente suelen hacer más en lunas, etcétera, y se guían por la luna, realmente es el reflejo de la luz que hay en el mar. Y por eso Vale. había el problema, de hecho a nosotros nos pasaba mucho que en una zona donde trabajábamos teníamos un hotel detrás con una piscina y muchas veces veíamos las huellas de las tortuguitas que en vez de irse al mar se habían ido a la piscina y no las encontrábamos ahogadas. Y era Ostras. por la luz de la piscina, se confundían mucho. Y entonces eso también es un problema. Y realmente, pues otra cosa que mucha gente nos decía, pues, ¿por qué no las liberábamos directamente? Las cogíamos, como teníamos viveros donde recolocábamos estos nidos, porque también en las playas de anidación lo que se hace es realmente cuando un nido está mal ubicado, es decir, muchas veces lo ponen cerca de la desembocadura de un río o muy cerca de costa y cuando suben las mareas vivas los pueden barrer.
y a un huevo de la tortuga, si le toca el agua, ya se para el proceso. Entonces, lo que hacíamos era trasladarlo a un vivero donde nosotros pues lo poníamos en las mismas condiciones donde lo había puesto la tortuga, medíamos la profundidad y el ancho del nido y lo construíamos nosotros igual. Y eso estaba controlado por nosotros cada 3 o 4 horas para asegurarnos cuando ya eclosionaba las liberábamos. Pero siempre las liberábamos con una distancia para que andaran, porque ahí hacen el proceso de la impronta, que eso también es otra característica que ellas tienen, que mientras van caminando hacia el mar, cogen como si dijéramos el campo magnético de la Tierra. Y esto lo hacen para cuando ellas van a reproducirse y a poner sus huevos, volver a esa misma zona a ponerlos, porque si ellas han nacido ahí bien, asegurarse que su prole también va a nacer ahí bien. El problema es lo que comentaba antes, que muchas veces ahora cuando vuelven, como llegan a una edad de producción tan tardía, que realmente muchas hasta los 15 años o así no son reproductivas, no son activas reproductivamente, pues en 15 años, a lo rápido que avanzamos nosotros, muchas veces ya se encuentran con hoteles, que es lo que está pasando, por ejemplo, en la Barceloneta. Actualmente están saliendo muchas tortugas a anidar y realmente es un problema porque tienen que acordonar la zona, tener vigilancia, porque realmente si no, los turistas pues están ahí, es un problema. Y bueno, aquí es lo que os Claro. explicaba antes, nosotros lo que hacíamos era liberarlas cuando habían nacido en el nido, pues las liberábamos para que volvieran al mar y bueno, nosotros también pues hacíamos el trabajo de intentar espantar los cangrejos, a las aves, porque muchas veces también pues son fácil de depredar. Claro, porque realmente lo que tú estabas contando de que una de cada 1000 sobrevive es que realmente los depredadores ya empiezan desde que están en el nido y cuando salen, ¿no? En el proceso en este que van hacia el agua, Sí, los depredadores terrestres es el alimento perfecto porque son bastante indefensas y chiquititas, ¿no? sí, desde el primer momento ya muchas veces, o sea, ya el nido en sí hay que tener mucho cuidado porque hay en zonas donde hay mapaches, incluso perros salvajes que hay por allí sueltos, etcétera, que obviamente los huelen y excavan el nido y te quedas sin nido. Por eso también Claro. muchas veces en zonas donde sabíamos que había muchos mapaches, etcétera, los llevábamos a un vivero. Luego también pues están los cangrejos, luego están también un montón de aves que los cogen y luego cuando han llegado al mar dices, bien, ves un montón de pelícanos que ya no puedes hacer nada. Entonces, y también por eso se sabe muy poco de esta época, desde que nacen así de pequeñitas hasta su estado juvenil. Se sabe muy poco porque realmente estudiarlas es muy difícil por eso, porque si se intentaran marcar, como tienen una supervivencia tan baja, se perderían todos los transmisores, entonces es muy Porque difícil de estudiar. después, cuando llegan al mar, cuando son tan chiquititas, ¿a dónde van? Se mueven por corrientes y normalmente son como pelágicas que se van alimentando realmente lo que van encontrando en superficie, son muy pequeñas y van a zonas de alimentación, que por ejemplo Canarias, bueno, realmente toda la Macaronesia, incluso el Mediterráneo, son el Mediterráneo no tanto porque ya van a anidar las bobas muchas veces como en Cataluña, etcétera, y antes en Andalucía, pero sí que es la Macaronesia en sí son zonas de alimentación donde van a alimentarse, a hacerse grandes para luego volver a estas playas de anidación. Del proceso este tan pequeñita se sabe súper poco y ya en juveniles sí que vamos sabiendo algo más. Y después me imagino que varía dependiendo de la especie, pero más o menos cuántos años tardan en llegar a la madurez sexual, es decir, esos años que se pasan en zonas de alimentación que están, pues, por ejemplo, en Canarias o en Mediterráneo alimentándose, hasta que empiezan a hacer migraciones otra vez para reproducirse, más o menos cuántos años pasan. Pues alrededor de 15 años o así. Sí, sí, tardan bastante. Ese es otro problema que tienen, ¿no? Que llegan muy tarde a su edad reproductiva y como tienen tantas amenazas, pues les cuesta reproducirse en sí. Entonces, sí, realmente son bastante longevas, un poquito como nosotros, ¿no? Llegan a su edad reproductora de esa edad, luego van a esas playas de anidación que van tanto machos y hembras y en esas mismas playas están las zonas de reproducción. Ahí se encuentran, se reproducen y entonces las tortugas salen a anidar que ponen 100 huevos una vez, pero la misma tortuga puede salir hasta 3 o 4 veces en la misma playa durante 3 o 4 semanas o más incluso, porque tienen más huevos en sí, lo que no los expulsan todos a la vez, sino que salen en diferentes momentos. Genial. Y aquí tengo un vídeo también que me has pasado.
A ver si puedes explicar un poquito lo que hacíais aquí. Sí, pues mira, este es mi compañero Manuel Sánchez, con el que os decía de tortugas preciosas de Osa, que lo que realmente, como os explicaba, había muchos nidos que traslocábamos a un vivero y otros los dejábamos en estado natural y contábamos cuántos días y los vigilábamos. Cuando eclosionaba el nido, contábamos 5 días y cuando habían pasado 5 días de la primera tortuga que eclosionó, hacíamos lo que nosotros llamamos exhumación, que es que excavábamos todo el nido y bueno, en el balde se veían las tortugas que se habían quedado abajo porque nadie las empuja, que naturalmente seguramente acabarían muriendo, pero como están en estado tan crítico y era un proyecto de conservación, nosotros las cogíamos y las liberábamos y luego mirábamos también en qué estadio se había parado el ciclo, ¿no? De evolución y mirábamos si era estadio 1, 2, 3. Y esto también lo hacíamos porque os voy a adelantar un poco, pero como os he dicho antes, el cambio climático afecta a las tortugas marinas, no solo en que realmente al aumentar el nivel del mar hay menos playas donde anidar, sino también el sexo de la hatchling. Hatchling es la palabra en inglés para decir tortuga pequeña o bebé, aquí diré tortuguita. El sexo de la tortuguita se determina por la temperatura de incubación de la arena. Entonces, alrededor de 29 grados normalmente siempre son entre 50% hembras, 50% machos, pero cuando ya se sobrepasa esos grados, cuando se dice que está a más de 30 grados la arena, se prevé que todos sean hembras. ¿Qué pasa? Que actualmente casi todas las playas, por ejemplo, donde yo trabajaba en Latinoamérica, están por encima de esos 30 grados. Y es un problema muy grande porque se prevé que todos serán hembras. Entonces nosotros en nuestro vivero teníamos una parte de sombra y en esa parte de sombra intentamos controlar que estuviera por debajo de esta temperatura para asegurarnos que habría machos en el nido. Y entonces también con esto lo que hacíamos era mirar el éxito de supervivencia del nido para comparar si afectaba la supervivencia más de un sitio o de otro. Realmente vimos que hay más supervivencia en la zona de sol, porque con más calor obviamente todo obviamente se evoluciona más rápido y en la sombra tardaba más en eclosionar el nido e incluso la supervivencia era más baja, pero igualmente seguíamos trabajando así porque nos interesaba saber que iba a haber machos, aunque hubiese pocos que iban a sobrevivir. Claro. ¿Y qué especies de tortugas había ahí donde trabajabas en Costa Rica? En Costa Rica normalmente trabajamos con la olivácea, que de hecho se distingue, bueno, aunque puedan parecer todas iguales, se distinguen todas contando los laterales, los escudos laterales del caparazón, ¿no? Entonces, y también mirando, por ejemplo, la olivácea es la única tortuga marina que es más ancha que larga, es bastante diferente a las demás. Y ahí había olivácea, tuvimos y verde. Y a veces salían carey, pero carey realmente es la que está, todas las tortugas marinas están actualmente dentro de la IUCN como amenazadas y la tortuga carey es la que está peor, que está en estado crítico y es debido a su caparazón, que es bastante bonito y se utilizaba, de hecho, bueno, mucha gente dice el estilo este de gafas que es como jaspeado o pendientes que se llama carey, realmente se llama carey por la tortuga. Se usaba el caparazón para hacer gafas, joyería, etcétera. Ahora Mm, actualmente no, gracias, pero antes sí, entonces está bastante amenazada. También salía la carey, era playa de carey, pero se veía mucho menos. vale. ¿Y aquí en Canarias estás trabajando con qué especies? Tortuga boba y verde es la que más vemos. Aquí en Canarias realmente de las 7 especies se pueden ver 5, porque también hay registro de carey, de olivácea y de laúd, pero realmente son mucho más difíciles de ver. Y actualmente yo, todos los estudios que estamos haciendo, los registros que tengo son de boba y de verde. Vale, voy a poner aquí unos vídeos. ¿Esta qué tortuga sería? Esta sería una tortuga boba, que como he dicho antes la distinguimos porque tiene 5 escudos en el lateral, tiene uno muy pequeño. Y también si miramos las escatas que tienen entre los ojos, esta tiene 2 pares de escatas, aquí tiene como 4, y la tortuga verde tiene 2, muy Hmm. grandes. Entonces, pues mirando eso ya puedes distinguir la especie bastante fácilmente, aunque al principio parezca complicado. Voy a compartir un segundito la pantalla para mostrar esto que nos estabas comentando. Sí, exacto. Yo estaba comentando que para identificar la especie miramos los escudos del lateral, pero actualmente también estamos trabajando en un proyecto de fotoidentificación. Con las tortugas que salen de la taonilla, lo que hacemos es fotoidentificarlas. El patrón lateral de la cara, de su cara, en sí es diferente para cada individuo, no tiene el mismo patrón. Entonces nosotros lo que hacemos es sacar este patrón y también
usamos una metodología que la codificamos y entramos en una base de datos y mediante ciencia ciudadana, los diferentes clubes de buceo, actividades de avistamiento de cetáceos de la isla, los pescadores incluso, y nosotros que estamos tirando unas cámaras de profundidad, sacamos fotos e intentamos ver realmente cómo se mueven estas tortugas por la isla mediante este patrón que tienen. Y es bastante interesante porque es una técnica no intrusiva, no interfiere en el animal. Realmente encontramos a muchos buzos que les gusta hacer fotografía y sacan fotos y nos la pueden enviar y nos ayudan así a saber cómo se mueven, etcétera. Y para nosotros es bastante interesante y útil que nos ayuden. De hecho, bueno, si alguno está interesado, luego puedo dejar mi email y si alguno tiene vídeos me los puede enviar y luego nosotros pues les podéis poner el nombre que queráis y si las volvemos a identificar os decimos cómo se mueven por la isla. Ya entráis en la base de datos como autores de la fotografía e intentamos siempre, si se vuelve a encontrar vuestra tortuga, pues intentar avisaros y nuestra idea es tener una base de datos bastante grande porque esto es una técnica que se está utilizando en muchas otras partes del mundo y nos gustaría pues intentar, hay una base de datos mundial en la que puedes entrar cuando tienes un banco grande y nos gustaría pues en algún momento entrarlas y ver realmente si las tortugas de aquí las podemos ver en otro lugar.